bien. Muy bien, dando continuación al video anterior, nos habíamos quedado en el problema, bueno, tomamos uno e hicimos diferentes variaciones de este mismo. Primeramente, iniciando con la pregunta de cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los números dígitos. Luego, cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los números dígitos sin que se repitan las cifras de estos. Y el último que veíamos es cuántos números de 4 cifras se pueden formar que sean pares. Pues muy bien, vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a darle otra variación. La pregunta aquí va a ser cuántos números de 4 dígitos que sean pares y que no se repitan las cifras de estos se pueden formar. Entonces fíjense bien que hay que pensar análogamente. Imagínense, yo tengo acá las 4 cifras. Un número válido sería el 248, por ejemplo. ¿Por qué es un número válido? Porque podemos observar que las cifras son todas diferentes y es par. Entonces calculemos cuánto de estos hay. La recomendación para resolver estos ejercicios, recuerden, es primero iniciar con la restricción, con lo que se me está imponiendo, y es que se me está imponiendo que debe de ser par. Para que sea par, recordemos que hemos dicho que en la última cifra solamente pueden ir 5 números, solamente puede ir el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, ¿sí? Por lo tanto, de los 10 números dígitos que hay, solamente 5 de ellos pueden ir en la última posición, por lo que para la última posición solamente pueden ir 5. Ahora pensemos en la posición 1 y recordando que no se permite la reposición, eso es importante. Entonces pregúntense, ¿cuántos números de los 10 pueden ir en la primera posición? Fíjense que en la última posición ya colocamos 1 y este ya no podría ir en la primera. Por lo tanto, ¿cuántos números podrían ir acá? Y el 0 no podría ir, ni el que coloque acá. Es decir, que hay 2 números que no podrían ir de los 10, por lo que para esta posición dispondría de 8. ¿Por qué? Porque no puede ir el 0, ni el que coloqué en la última posición. Por lo tanto, de los 10 tendría 8. En la segunda posición, ¿cuántos números podrían ir? Aquí sí que podría ir el 0, ¿sí? Pero fíjense bien que no podría ir el número que coloqué en la primera cifra, ni el número que coloqué en la segunda, y el 0 sí. Por lo que tendría 8 números que podrían ser ocupados acá. Y para la posición tercera, ya no podría ir el número que coloqué en la última cifra, ni el que coloqué en la primera, ni el que coloqué en la segunda. Por lo tanto, de los 10 números disponibles, solamente pueden ir 7. Y por el principio de la multiplicación, 8 por 8 por 7 por 5, eso me da 2240 números. 2240 números. ¿Qué significa esto? Que con los 10 dígitos solamente hay 2240 números que sean pares y que no se repita ninguna de sus cifras. Entonces fíjense que los métodos de conteo son bastante útiles, ya que estamos contando de una manera súper rápida sin estar enlistando los elementos, porque sería una labor súper casi que imposible. Sería casi solo con ordenadores que se podría enlistar los 2240 números. Y aquí estaría este ejercicio. Ahora vamos a pasar a enunciar lo que es el principio de la suma, que esto nos va a ayudar a resolver
Esto nos va a ayudar a resolver algunos problemas en donde se aplica el principio de multiplicación, pero como quien dice son una forma combinada de ellos. Por lo que vamos a enunciar el principio de la suma. Fíjense bien, el principio de la suma dice lo siguiente. Se aplica cuando dos eventos o más no pueden ocurrir simultáneamente. Y eso es muy importante, miren, ese es un criterio que nos va a ayudar a distinguir cuándo vamos a aplicar el principio de la suma. Y es que cuando los eventos no pueden ocurrir a la vez. Dice lo siguiente, si uno de los eventos puede efectuarse de m formas y otro evento puede efectuarse de n formas y no pueden ocurrir a la vez, el total de formas que pueden ocurrir los dos eventos es de m más n formas. Fíjense bien que esto se puede generalizar a muchos más eventos, es decir, no necesariamente pueden ser dos, pueden ser varios. Imagínense, yo tengo muchos eventos y cada uno de ellos se puede realizar de n sub 1, n sub 2 hasta n sub k formas diferentes. Yo tengo k eventos y los k eventos no pueden ocurrir a la vez. Entonces el total de formas sería n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 hasta llegar a n sub k. Es decir, que el principio de la suma se puede generalizar. Vamos a ver unos ejemplos en los cuales vamos a aplicar el principio de la suma. Observemos este ejemplo, dice, ¿cuántos múltiplos de 5 de 4 cifras significativas se pueden formar con los números dígitos si no se permite la repetición? Entonces fíjense bien que aquí hay que recordar que es un múltiplo de 5. Decimos que un número es múltiplo de 5 si es de varias cifras, si termina en 0 o termina en 5. Entonces fíjense bien que este ejercicio lo podemos hacer en dos casos. Primeramente, calcular cuántos números hay que terminen en 0, luego calcular cuántos números hay que terminen en 5, y por el principio de la suma, si yo sumo la cantidad de números que terminan en 0 más la cantidad de números que terminan en 5, estaría obteniendo todos los números que sean múltiplos de 5. Ahora bien, se hace por el principio de la suma debido a que obviamente no hay números que terminen en 5 o en 0 a la vez. Es decir, que los eventos acá no pueden ocurrir a la vez. Voy a hacer dos eventos que sean disjuntos, ¿sí? Entonces voy a calcular el total de formas del evento 1, que sería el total de números de 4 cifras que terminen en 0 y que no se permite la repetición. Sí, vamos a colocar caso 1. Termina en 0. ¿Sí? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 cifras. ¿Sí? Y que no se va a permitir la repetición, perdón. Entonces, primeramente vamos a ver de cuántas formas se puede rellenar la casilla a la cual se le ha implicado la restricción. Y vemos que a la última casilla es la que tiene restricción, porque recordemos que estamos sacando el caso en el que termina en 0. Entonces la pregunta es, ¿cuántos números pueden ir en la última cifra? Pues solamente puede ir el 0, por lo que para la última casilla solamente dispongo de una forma para rellenarla. Ahora regresemos a las demás casillas. Regresemos a la primera. La primera también tiene una restricción obvia, y es que no puede comenzar con 0 porque son cifras significativas. Entonces, de los 10 números que tengo disponibles, no puede iniciar en 0 y tampoco puede ir el 0 que ya colocamos. Es decir, que en la última cifra sí o sí ya está el 0. Vaya, muy bien, entonces preguntémonos. Ya coloqué el 0 acá y el 0 no puede ir en la primera. Entonces, de los 10 números que tengo, ¿cuántos pueden ir en la primera posición? Pueden ir 9, porque no puede ir el 0. Es decir, que en la primera posición pueden ir los números del 1 al 9, por lo que tengo 9 opciones de poner aquí. En la segunda posición solamente ya tendría
solamente tendría 8, ya que no puede ir el 0 ni el que coloqué en la primera posición. Y en la tercera posición tendría 7, ya que no puede ir el 0 ni el que coloqué en la primera ni segunda posición. Por el principio de la multiplicación, si hacemos las respectivas operaciones, 9 por 8 por 7 por 1, esto me da de resultado 504 números. Es decir que números de 4 cifras que no se repitan y que terminan con 0, simplemente hay 504. Ahora hagamos el caso 2, que termina en 5. ¿Sí? Nuevamente hacemos la misma interpretación. Yo tengo 4 cifras. Iniciamos con la que le imponemos la restricción, que en este caso es la última cifra. Debe de ir 5. Por lo que opciones de rellenar la última solo tengo 1. Es decir, solamente debe de ir el 5. Nos venimos a la primera posición y nos preguntamos cuántos números pueden ir ahí. Fíjense bien que aquí en la primera cifra no puede ir el 0, ni tampoco puede ir el 5, porque ya iría en la última posición. Es decir, entonces que de los 10 números que dispongo, no podrían ir 2, no podría ir el 0 ni el 5. Por lo que para la primera cifra, yo dispongo de 8 números disponibles, ya que no puede ir el 0 ni el 5. Observen que aquí en el caso 1 van 9. ¿Por qué? Porque el que no puede ir en la primera cifra es justamente el que ya va en la última. ¿Sí? Y en este caso son 2 números los que hemos quitado, el 5 y el 0. Por lo tanto, en la primera cifra solo puede ir los números del 1 al 9 menos el 5. Por lo tanto, para la posición 2, ¿qué números podrían ir? Aquí ya podría ir el 0. Por lo que los que no podrían ir es el 5 y el número que coloqué en la primera posición, es decir que para la segunda posición dispongo de 8. Y evidentemente para la tercera posición dispondría de 7. Y por el principio de la multiplicación, basta hacer acá la multiplicación de 8 por 8 por 7 por 1. Y esto me da 448. Es decir, que números de 4 cifras, que las cifras sean diferentes y que terminen en 5, es de 448. Ahora bien, la pregunta es ¿cuántos múltiplos de 5 hay? Pues vemos que los múltiplos de 5 son los que terminan en 5 o en 0. Entonces, por el principio de la suma, la respuesta sería 504 más 448. Haciendo la suma de 504 más 448, yo obtengo 952. Es decir que números de 4 cifras que sean múltiplos de 5 hay 952 números. Muy bien, vamos a resolver otro ejemplo en el cual se aplica también el principio de la suma. El ejemplo dice lo siguiente: un código consta de 2 letras, M o S, seguida de 3 dígitos diferentes. ¿Cuántos códigos se obtienen? En este caso, fíjense que se puede resolver este problema utilizando el principio de la suma. Primeramente, calculando cuántos códigos se pueden formar que comiencen con M, y luego cuántos códigos se pueden sacar que comiencen con S. Y por el principio de la suma, el total de códigos sería M, los que comienzan con M más los que comienzan con S. Entonces, fíjense bien, el código va a constar por una letra. Aquí va a ir la letra seguida de 3 dígitos y que deben de ser diferentes. Entonces, fijémonos bien. Vamos a sacar ahorita los que comienzan con M. ¿Cuántos podrían ir en la primera cifra? Pues solamente uno, es decir, solamente la M. En estos que están acá, en los otros 3, pueden ir 3 números y que deben de ser diferentes y deben de ser números dígitos. Como los números dígitos son 10,
En la primera posición puede ir cualquiera de los 10 dígitos. En la segunda posición ya no podrían ir los 10, ya que ya coloqué 1 en la posición primera de los números. Es decir, que acá solamente dispongo de 9. Y de igual manera acá solo dispondría de 8, ya que el que coloqué aquí y el que coloqué aquí ya no irían. Y por lo tanto, este resultado sería 1 por el principio de la multiplicación, 1 por 10 por 9 por 8, 720. Es decir, que hay 720 códigos que inician con M. Análogamente, lo podemos hacer para los que inician con S. Y fíjense que es exactamente lo mismo, debido a que si lo hacemos analizando la misma situación, en la primera casilla, pues solamente dispondría de una forma de llenarlo, que es la S. Luego con los números, aquí irían cualquiera de los 10, porque tengo 10 números. Aquí solamente tendrían 9, porque ya no puede ir el que coloque acá. Y acá solamente podría ir 8, porque ya no puede ir el que está en la posición primera ni en la segunda. Y por lo tanto, esta multiplicación de igual manera me daría 720. Y por el principio de la multiplicación, esto sería 720 más 720. Y 720 más 720 da 1440. 1440. Es decir, que el total de códigos diferentes que se pueden formar es de 1440. Algunos de ustedes pueden resolver este problema diciendo de la siguiente forma: como yo dispongo de 4 opciones, yo digo, ¿cuántos pueden ir acá? Aquí puede ir la letra M o la letra S, es decir, que yo tengo 2 posiciones en las cuales puede ser ocupada la primera casilla. Es decir, que para acá yo dispongo de 2, es decir, que puede ir M y la S. De igual manera, acá yo dispondría de 10 números, es decir, que pueden ir los números del 0 al 9. Y aquí dispondría de 9, ya que no puede ir el que coloqué en la posición primera, y aquí 8. Y resolver este ejercicio diciendo que el total de formas sería 2 por 10 por 9 por 8. 2 por 10 por 9 por 8 da un resultado de 1440, que se obtiene el mismo resultado que haciéndolo por casos. En algunos ejercicios esto se puede hacer, es decir, se puede resolver de una sola vez por el principio de la multiplicación, pero en otros ejercicios es conveniente mejor hacerlos por casos y luego sumar. Así que aquí nos quedamos con esta clase explicativa de principio de multiplicación y principio de la suma. Y continuaremos en el siguiente video.